Castilla-La Mancha ofertará en 2027 un total de 544 plazas de formación sanitaria especializada, la cifra más elevada alcanzada hasta ahora por la comunidad autónoma y 16 plazas más que en la convocatoria anterior. El Consejo de Gobierno ha autorizado la compra de 540.500 dosis para la campaña de vacunación frente a la gripe 2026-2027, con una inversión cercana a los 5,9 millones de euros. El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha confirmado que el gobierno de la región está ejecutando este verano 650 actuaciones para mejorar los centros educativos de cara al inicio del curso. Castilla-La Mancha ofertará en 2027 un total de 544 plazas de formación sanitaria especializada, la cifra más elevada alcanzada hasta ahora por la comunidad autónoma y 16 plazas más que en la convocatoria anterior. La portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha destacado que esta oferta supone formar hoy a los profesionales que tendrán que sostener el sistema sanitario mañana. Hemos tomado también una importante decisión que viene a superar nuevamente los objetivos que nos marcamos cada año. Si el año pasado eran 528 plazas, este año son 544 plazas de MIR que ofertamos para el año 2027. Es la mayor oferta de formación sanitaria especializada en la historia de Castilla-La Mancha. Como les digo, aunque hemos crecido mucho también desde el año 2015, en el que se ofertaban 194 plazas, este año son 544, pero además es que anualmente hemos ido incrementando ese número de plazas hasta llegar a un aumento del 180% de las plazas ofertadas. Evidentemente, el crecimiento no es casual. Es el resultado de una decisión política que tomamos cuando llegamos al Gobierno, sostenida en el tiempo y además conocedores de la realidad que vemos a nivel nacional incluso, ¿no? Y es la escasez de médicos. De las 544 plazas ofertadas, 423 corresponden a especialidades médicas. De ellas, 295 son de especialidades hospitalarias y 114 de medicina familiar y comunitaria. La oferta se contempla con 7 plazas de medicina preventiva y salud pública y otras 7 de medicina del trabajo. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado la compra de 540.500 dosis para la campaña de vacunación frente a la gripe 2026-2027 con una inversión cercana a los 5,9 millones de euros. La portavoz del Ejecutivo Autonómico ha explicado que esta adquisición forma parte del esfuerzo que realiza cada año el Gobierno regional para proteger la salud de la población. Una inversión de 5,9 millones de euros para la adquisición de 540.500 dosis de vacunas para la campaña frente a la gripe para el 2027. Una inversión cercana a esos 6 millones de euros, que es importante y que muestra la preparación de Castilla-La Mancha para la próxima campaña de la gripe. Es verdad que hablar en julio de gripe pues puede parecer que estamos un poco a destiempo, pero no, todo lo contrario. La gripe no es solo un resfriado, como saben, y no podemos esperar a que lleguen los primeros síntomas y los primeros casos de la temporada para ponernos en marcha. Hay que empezar desde ya a trabajar y, por lo tanto, no hay que empezar con los primeros casos, sino con la antelación suficiente. El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, ha confirmado que el Gobierno de Castilla-La Mancha está ejecutando este verano 650 actuaciones para mejorar los centros educativos de cara al inicio de curso. Así lo ha explicado en la visita a las obras que se están desarrollando en el CEIP Santo Tomás de Villanueva, en Ciudad Real. Estamos hablando de una obra, en este caso concreto, en este centro,
pero que forma parte de un total de 650 obras que estamos desarrollando prácticamente de manera simultánea durante todo este verano en el conjunto de la región. 650 obras de reforma, de mejoras, de mantenimientos, por un importe del entorno de los 12 millones de euros, para que cuando el curso comience en los primeros días de septiembre, nuestros centros y sus aulas estén perfectamente preparadas para acoger a todos los niños y niñas y a los docentes, y para que estos centros tengan las mejores condiciones de confort, de habitabilidad y favorezcan el desempeño de la actividad educativa. La Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía ha publicado una resolución por la que se dispone la apertura de un periodo de información pública al proyecto de decreto por el que se establece el repertorio de actividades y oficios artesanos de Castilla-La Mancha. Este periodo se abre desde este jueves 16 de junio por un periodo de 20 días hábiles. El fin es que los titulares de derechos e intereses legítimos individuales o colectivos afectados por el citado proyecto normativo puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que estimen pertinentes. El texto estará disponible en la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, Servicio de Artesanía, todos los días laborables durante las horas de oficina de 9 hasta las 2 de la tarde. Asimismo, estará a disposición de las personas interesadas en el tablón de anuncios electrónico de la sede electrónica de la Administración de la Junta, en la dirección www.jccm.es. Las observaciones, sugerencias o alegaciones irán dirigidas a la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, pudiéndose presentar en cualquiera de los registros y oficinas previstos, así como la dirección de correo electrónico serviciodeartesanía@jccm.es. Fundación Eurocaja Rural ha celebrado en la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades el acto de clausura del programa Campus Talento, especialista en inteligencia artificial y transformación digital empresarial, organizado por la Fundación Eurocaja Rural y desarrollado gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Esta iniciativa tiene como objetivo formar a jóvenes menores de 30 años en competencias digitales y mejorar sus oportunidades de acceso a un empleo. Además de los alumnos y alumnas que han cursado el programa Campus Talento, ha asistido al acto de clausura una destacada representación de las empresas colaboradoras de esta iniciativa. Durante el evento, el alumnado ha recibido sus correspondientes diplomas y también se han entregado reconocimientos a diversas empresas. El Pleno del Congreso, con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, ha tumbado la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados para los presupuestos generales del Estado de 2027. Votos emitidos 350, votos a favor 167, votos en contra 178, 5 abstenciones. El Gobierno hará un segundo intento de aprobarla en la sesión plenaria extraordinaria prevista para el próximo día 23 de julio. Tanto la senda del déficit que tienen que asumir las administraciones públicas como los objetivos presupuestarios son el paso previo a la presentación del proyecto de presupuestos en el Congreso, que el Gobierno calcula para la vuelta del verano. Cuando se conoció esa propuesta del déficit, las comunidades del PP salieron a rechazarla en bloque, y Junts también expresó su disconformidad con la misma. Finalmente, estas dos formaciones, junto a Vox y UPN, han votado en contra, mientras que Podemos y la diputada de Compromís, integrada en el grupo mixto, Águeda Micó, se han abstenido, y el resto del hemiciclo ha votado a favor, dejando un resultado final de 167 votos a favor, 178 en contra y 5 abstenciones. Por otro lado, el Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes, con la abstención del PP, el texto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales para reformar las leyes de dependencia y discapacidad, que, entre otras medidas, elimina las incompatibilidades entre prestaciones
Permite el reconocimiento automático de la discapacidad a través del grado de dependencia, incluye la figura del asistente personal y blinda la financiación del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, incorporando la obligación de que el Estado asuma el 50% de la financiación. El dictamen sobre el proyecto de ley por la que se modifican la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia ha sido aprobado con el voto a favor de todos los grupos excepto del PP, que se ha abstenido, y de Vox, que ha votado en contra. El índice de precios de consumo mantuvo su tasa interanual en junio en el 3,2% por tercer mes consecutivo, en pleno shock energético por la guerra en Irán, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. Con el dato de junio, la inflación encadena 4 meses consecutivos por encima del 3%, los 3 últimos anclada en el 3,2%. El organismo ha explicado que en el comportamiento de la inflación de junio tiró al alza la vivienda, principalmente por el incremento de los precios de la electricidad y del gas, hecho que se justifica por la desaparición de las medidas fiscales sobre la energía que el Gobierno inició el pasado 1 de junio. Sobre las medidas anticrisis, tras la bajada de la factura de la luz en abril, a partir del 1 de junio se inició la desactivación gradual de la rebaja en el impuesto especial sobre la electricidad y el IVA aplicable a electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña. Por el contrario, Estadística ha explicado que tiraron a la baja los precios del transporte debido a la caída de los combustibles. El INE ha moderado la inflación subyacente hasta el 2,9%, tal y como avanzó el mes pasado, y una décima por debajo de la tasa registrada en mayo, mientras que en términos mensuales el IPC subió un 0,6%, 5 décimas más que en mayo. La plaza número 3 de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Vera ha recibido y avalado la identificación de todas las víctimas del incendio de Los Gallardos, en Almería, tras cotejar las muestras de ADN de los últimos 3 cuerpos restantes, por lo que el proceso se ha dado por concluido. Entre las 13 víctimas mortales, además de la mujer inglesa de 93 años que murió ya en el centro hospitalario a causa de las quemaduras sufridas, hay otras 7 mujeres y 5 hombres, todos ellos mayores de edad. Estas últimas víctimas, que aún estaban pendientes de la comprobación del ADN, son 3 mujeres, 2 británicas y una última procedente de Estados Unidos. Así, las víctimas identificadas del incendio son un español y 12 extranjeros. Entre estos últimos figuran 7 procedentes del Reino Unido, 3 de Bélgica, una de Francia y otra de Estados Unidos, según recoge el Centro Integrado de Datos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha informado de que todas las identificaciones han sido comunicadas a las familias y se han llevado a cabo de forma presencial a través de personal de la Guardia Civil y con acompañamiento psicológico. Susto para Lamine Yamal después de la contundente victoria de España contra Francia, ya que, tal y como ha revelado el diario La Vanguardia, unos ladrones intentaron entrar a robar en la mansión del jugador en Barcelona en plena madrugada, mientras el culé celebraba el pase de la Roja a la gran final del Mundial. Según relatan, 2 asaltantes vestidos de negro y con pasamontañas treparon el muro de la propiedad, situada en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad condal, e intentaron acceder al interior para hacerse con un suculento botín, aprovechando que el futbolista y su familia se encuentran en Estados Unidos. Por suerte, Yamal cuenta con numerosas cámaras de vigilancia y un perímetro de seguridad, y su equipo de escoltas impidieron la entrada de los ladrones y llamaron rápidamente a los Mossos, mientras los sospechosos huían del lugar a toda velocidad. Estados Unidos e Irán vuelven a cruzar fuego y la tensión da un nuevo salto en Oriente Próximo. Washington intensifica su ofensiva con una nueva oleada de bombardeos sobre objetivos militares iraníes y activa un bloqueo naval contra los puertos del país. Según las autoridades iraníes, los ataques han dejado al menos 9 muertos, entre ellos 7 militares y 2 civiles, además de más de 200 heridos. Teherán denuncia que uno de los bombardeos alcanzó un centro médico y un cuartel, mientras Estados Unidos asegura que sus operaciones buscan destruir capacidades militares y proteger el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz. Mientras tanto, la respuesta iraní no se ha hecho esperar. Teherán afirma haber lanzado drones y misiles contra bases estadounidenses en Jordania, Bahrein y Kuwait, además de atacar intereses militares de Washington en la región.
En medio de esta escalada, Donald Trump endurece el tono. El presidente estadounidense asegura que los ataques continuarán hasta que diga basta y amenaza con golpear infraestructuras estratégicas como centrales eléctricas y puentes si Irán no vuelve a la mesa de negociación. La mayoría de las Este viernes 17 de julio llega a Netflix El mapa de los anhelos, serie basada en la novela homónima de Alice Kellen. En la ficción, Greta Alicia Falcó transita el duelo por la muerte de su hermana Lucy, Georgina Amorós, con la ayuda de Will, Pablo Álvarez. Tiene cosas muy ligeras, tiene cosas que son muy luminosas, tienen cosas que son muy profundas y dolorosas, pero ojalá cuando termines te apetezca como decir, jolín, me apetece llamar a mi madre, a mi padre, a mi hermano, pasar tiempo con ellos, ¿no? Como que eso es lo importante de la vida. Y añade Amorós que hace notar el trato desigual que reciben los productos culturales asociados a mujeres y a hombres. Que igual a un thriller o a géneros que normalmente se asocian más a los hombres, al público masculino, se le da una seriedad o seriedad. En cambio, las cosas que son más para un público femenino, romántico, ¿no? Como que igual es un poco se les hace de menos. Puede ser, pero bueno, o sea, quiero decir, pero estamos es la historia de la humanidad, ¿no? Como lo que tiene que ver con nosotras, pero creo que las mujeres somos unas grandes espectadoras que consumimos muchísima ficción audiovisual, cultura. En la serie, el personaje de Amorós padece leucemia y antes de morir deja a su hermana la tarea de completar una serie de pruebas cuyo verdadero propósito es que empiece a afrontar el duelo. Algo por lo que apunta Amorós es necesario pasar, aunque a nadie nos guste transitar por algo doloroso. Siempre me he sentido como... ¿Qué le dices a un ejército que viene a atacar Toledo cuando el rey no está? La reina Berenguela, según la leyenda, tuvo una respuesta y la mandó leer desde esta torre. Dicen que esta historia ocurrió en el año 1139. Alfonso VII estaba lejos de Toledo, en tierras de Ontígola, cercando el castillo de Oreja. Aquel enclave musulmán era tan importante que los gobernadores almorávides de Córdoba, Sevilla y Valencia acudieron con sus tropas para defenderlo. Pero no movieron todas sus piezas hacia Oreja. Mientras una parte acudía al castillo, otro contingente tomó rumbo a Toledo. La jugada era clara: amenazar la ciudad para obligar al rey a abandonar el cerco. Si Alfonso volvía a Toledo, Oreja quedaría libre. En Toledo, la noticia corrió como corren las malas noticias. Primero en voz baja, luego en las miradas y después en el silencio. El rey estaba lejos, su ejército también. Dentro quedaban mujeres, ancianos, niños y vecinos que no habían marchado a la guerra. Y aunque la ciudad tenía murallas, torres y piedra, nada calmó el miedo cuando el polvo empezó a levantarse en la distancia. La amenaza venía hacia Toledo. Y entonces aparece Berenguela. Toledo no tenía la fuerza de Alfonso, pero la reina entendió algo que los sitiadores no habían calculado. Aquel ejército venía con armas, sí, pero también con orgullo. Y si ese orgullo caía antes del ataque, Toledo todavía podía salvarse. No con hierro, con vergüenza. Berenguela pidió a un mensajero que la acompañara hasta la muralla. No iba a suplicar, iba a responder. Al llegar a la torre le entregó una carta y ordenó leerla desde lo alto. Abajo, Toledo guardaba silencio. Fuera, los sarracenos creían tener delante una ciudad indefensa. Y entonces sonaron las palabras de la reina: gran indignación me causa que aprovechéis la ausencia de mi esposo para atacar esta ciudad, protegida solo por mujeres, ancianos y niños. Mi esposo se halla sitiando Oreja con todos sus caballeros. Si queréis demostrar vuestro valor, id allí. Luchad contra auténticos caballeros y no contra sus débiles esposas. Cuentan que tras aquellas palabras, el campo quedó en silencio. Berenguela no pidió compasión, les quitó el honor. Si atacaban Toledo, ya no sería gloria, sería cobardía. Y según la leyenda, se retiraron. Toledo resistió sin espadas, sin ejército y sin batalla.
solo con un mensaje leído desde lo alto de la muralla. Mañana con intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco o tormenta ocasional, especialmente a primeras horas. El viento soplará flojo del oeste y suroeste. Tarde con algunas nubes de evolución en Albacete y este de Cuenca, sin descartar algún chubasco aislado, pero dominando el tiempo soleado. Viento del oeste y suroeste moderado. Noche con el tiempo estable, con el cielo prácticamente despejado. Temperaturas nocturnas sin cambios o ligero descenso, aunque siguen noches tropicales en la mayor parte de la comunidad. El viento soplará flojo del oeste. Amanecerá el jueves con las mínimas en ligero ascenso, con 22 grados en Albacete y Toledo, 21 en Ciudad Real y Guadalajara, 20 en Talavera de la Reina y 19 en Cuenca. Máximas con pocos cambios, alcanzando los 39 en Albacete, 37 en Toledo, 36 en Talavera y Ciudad Real, 35 en Cuenca y Guadalajara.